Dios habló a mi vida y quiero compartirlo contigo. Y quiero empezar usando este ejemplo. Siempre las historias de amor, las historias de amor siempre comenzaron con, por ejemplo, antes, ¿se recuerdan ustedes antes cómo eran empezaban las historias de amor? Que eran cartitas, porque no había WhatsApp, no había Messenger. Bueno, en mis tiempos sí, en los de ustedes creo que no había. No había Messenger, no había WhatsApp, no había cómo, pero habían cartas que el interesado enviaba a la muchacha o la muchacha, al muchacho que le gustaba, y empezaba a hacerle saber de que había una atracción hacia esa persona. Le mandaba flores, una rosita, le mandaba con alguien más, pero tu intención o nuestra intención era hacerle saber a esa persona que le interesabas, que te interesaba a ti. Tú veías la manera como hacerle a esa persona saber que te interesaba, y lo hacías. Éramos tan creativos al hacer tantas cosas, un dibujito por ahí. Entonces solo tú sabes lo que hacías para hacer eso. La cosa es esto, hermanos. Pero habían veces que la persona decía: wow, esa persona es difícil. Esa persona es difícil. Esa mujer es difícil, esa mujer no es fácil. O ese hombre no es fácil, ese hombre es difícil. Y esa palabra es la que Dios habló a mi corazón. La palabra difícil. Te pregunto a ti, hermano y hermana, ¿cuántas veces o cuántas cosas o cuántas bondades y cartas te ha mandado Dios para demostrarte y hacerte saber cuánto le interesas a Él? Cuánto Dios está interesado en ti, en atraerte a Él. Cuánto Dios ha usado de su poder, de su amor, de sus milagros, de sus señales, para mostrarte cuánto Él te ama y cuánto Él quiere que tú y yo nos acerquemos y le demos el corazón a Él. Y yo me ponía a pensar en esto. Dios le dijo así al mar, que se abriera, y el mar, ¿qué hizo? Se abrió. Dios le dijo al Jordán que se abriera también, y se abrió. Jesús, ¿cómo le dijo a las olas que estaban pegando fuerte en el barco? ¿Cómo le dijo? Calma, aquíétense. Y el mar hubo bonanza, dice, hubo tranquilidad, hubo paz. Todo eso pasa con la naturaleza, a la voz de Dios. En la palabra de Dios, en el Salmo 114, Salmo 114, el salmista lo dice poéticamente así, de forma poética, bien lindo, dice así: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero. Siguiente, vamos a ir leyendo. Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Siguiente. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Mira la pregunta, me encanta esa pregunta, hasta hay una alabanza de eso. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros? Y vosotros collados como corderitos. Hay una alabanza que dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y dice, oh, ¿qué me dice? Oh mar, tú que viste. La cosa es que dice lo que dice en el Salmo. Me encanta esa alabanza. Búsquela ahí en YouTube, que ahí la van a cantar un poquito mejor que yo. Pero me encanta esa pregunta que dice el salmista. Mira,
Hey, dale uno antes, hermano. Uno antes. ¿Qué tuviste, Omar, que oíste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Si ves, hermano, como tan precioso manifestando el poder. Hey, río, grandísimo río, gran mar, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue tu miedo? Si eres imponente. Las personas te tienen miedo. Las personas te tienen miedo a tus grandes olas, al peligro que hay en ti, pero escuchaste la voz de Dios y te abriste. Oh, montes, grandes collados, montes altísimos, imponentes, que los miramos y decimos, wow, qué grande es eso. Pero a la voz de Dios tiemblan. Ese es tu Dios. Y ese es mi Dios también. La pregunta aquí es, el Salmo 114 lo dice así, en el versículo 7. Versículo 7, léalo conmigo. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Siguiente. Oh monte, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Vuelve al versículo 7, hermano. Pregunta, ¿quién tiembla a la presencia de Dios? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, dice la palabra. Y yo estaba meditando y decía, wow. En el libro de Job dice que Dios le dijo así al mar: oiga, señor mar, le aviso. Esto es parafraseando, que no dice así, pero lo que dice es esto: hasta aquí llegarán tus olas, hasta aquí llegará el orgullo de tus olas, hasta aquí llegarán, oh mar. Y el mar, a la orden, Señor. Diría alguien por ahí que me gustan las películas de Certain Jeff. Hasta aquí llegarás. Y el mar, amén. Mar, ábrete, amén. Jordán, ábrete, amén. Montes salten, amén. Tierra tiembla, amén. Dios le habla al hombre y ahí está la situación. Ahí cambió el rumbo de la película. Ahí cambió. El monte saltó, la tierra tembló, el mar se abrió, pero al hombre le habla al Señor 1, 2 y 3 veces y el hombre no entiende, dice la palabra. Y venía a mí un versículo que dice así. Está en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 14. Génesis 18, versículo 14. Léalo conmigo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Leámoslo juntos. 1, 2, 3. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta. Diga conmigo así: sí, sí lo hay. Diga conmigo sin miedo: sí, sí lo hay. Yo soy difícil. Tú eres difícil. Tú y yo somos difíciles. El mar facilito se abrió y se calmó. Pero tú y yo, Dios nos habla 1, 2, 3 veces y somos difíciles. Porque ahí entra algo. Nosotros tenemos decisión. Y cuando Dios habla, nosotros nos hacemos los difíciles. Dios mira la manera de cómo hacernos entender de cuánto Él nos ama, cuánto Él quiere salvar nuestra vida, cuánto Él quiere rescatarte de donde estás. Te manda una soga, te manda un helicóptero con una escalera, pero tú no la tomas y no te subes al barco. Porque somos difíciles. Somos muy difíciles. Pero lo que me encanta es esto, que dice ahí: hay para Dios alguna cosa difícil. Y en realidad no hay nada difícil para Dios. No más que tú y yo nos hacemos los difíciles.
Y hay algo que me impactó y me reí mucho. En esta historia, quiero que la historia del contexto la lean en su casa, en Génesis 18. Habla cuando la promesa también de Isaac, del hijo que iba a tener Sara. El ángel de Dios viene y le da la noticia: vas a tener un hijo. Y le dijo a personas que tenían alrededor de 90 años. Y esto es lo que me encantó, me reí mucho. Cuando Sara escuchó lo que el ángel estaba diciendo a Abraham, ¿qué hizo Sara? Se rió. Ahí estaba por la puerta. Y el ángel así como, ¿por qué se rió Sara? Y yo estaba ahí como, y yo mismo estaba contestando, ¿cómo no se va a reír si le está diciendo que va a salir embarazada a esta edad? Al ángel le pareció anormal que se riera Sara. El ángel estaba así como, hey, wait a minute, espérate. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Por qué? ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Sabes que cuando nosotros adoramos a Dios y dudamos de lo que Él nos dice que va a hacer o que quiere hacer con nosotros, y dudamos, a Dios le parece así como, ¿por qué duda? Zacarías, Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 1 está la historia de cuando el ángel se le aparece a este hombre Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, y el ángel le dice lo mismo: vas a tener un hijo. Tenían edad avanzada también. ¿Sabes? Por haber dudado Zacarías, él quedó mudo. O sea que cuando dudamos, pensamos que para Dios eso es difícil, pero en realidad el difícil soy yo. La promesa de Dios no lo es. Y a Dios le impresiona nuestra incredulidad. Le asombra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Sara se ha reído? ¿Por qué se ha reído Sara? Y Dios dice de nosotros: ¿por qué dudan? ¿Por qué se ríen de las promesas de Dios? ¿Por qué nos burlamos de las promesas de Dios? Oh hermano, pastor, yo no me burlo, yo no digo ja, ja, ja cuando Dios dice algo de mí. Pero nuestros actos dicen que nos burlamos de las promesas que Dios hace en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos posicionamos para hacer y empezar a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque miramos la situación y no miramos al Dios que lo prometió. Cuando tú miras la situación, es imposible. A los 90 años, una pareja, imposible en lo humano. Pero la pregunta es: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Nada es difícil para Dios. Pero hay algo. ¿Cómo te consideras tú cuando Dios trata de ayudarte a acercarte a Él? ¿Te consideras alguien fácil o difícil? No me respondas a mí. Solo respóndete tú mismo. ¿Te consideras alguien fácil o difícil para Dios? Cuando Dios trata contigo, Dios trata de una manera, no entendiste. Dios te mostró una señal, no quisiste entender. Dios te hizo un milagro, entendiste, pero aún no accediste a Él. ¿Cómo te consideras delante de Dios, hermano? ¿Cómo te consideras? ¿Alguien que dice, heme aquí, envíame a mí? ¿O dices, esperaré más confirmaciones? Esperaré la 1550 confirmación. Esperaré la confirmación 1551 para saber si es Dios hablándome. Muchas veces caemos bien fácil en las trampas que el mundo pone, y difícil para caer en los brazos que Dios nos tiene así abiertos para caer en Él. ¿Cómo te consideras tú, hermano? Sé sincero contigo mismo. No me respondas a mí. No digas amén, aleluya, ni nada. Considérese a sí mismo, dice la palabra. ¿Eres fácil para caer en las cosas del mundo? ¿Para caer en los afanes del mundo? ¿Para creerle a las promesas del mundo? ¿Para creerle a las mentiras del mundo? ¿Eres fácil? ¿O
Eres difícil y dices, no, a mí no me vas a engañar. Y vienes tú y reprendes y dices, no, lo que tú quieres es alejarme del camino de Dios. ¿Cómo eres, hermano? ¿Cómo somos? Esta mujer adúltera, prostituta, regresó. Oseas la compró, pero ella se regresó a sus placeres, a todo. Dios nos habla así. En el libro de Ezequiel, Dios le dijo así. No leeremos la historia, solo les diré lo que dijo Dios a Ezequiel. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Me encanta la versión, la traducción del lenguaje actual, que al final dice, empezaremos con esto. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahí está hablando de la palabra de Dios. Cuando no recibimos la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra aquí que nos caracteriza? Rebeldes. La rebeldía. La rebeldía es parte de la dureza del corazón, porque todo se refiere al corazón. Pero ¿qué pasa? Es decir, le está diciendo, hey, Ezequiel, no seas difícil como ellos. No seas difícil como esta casa de Israel, que le encanta la palabra de engaño, pero no le encanta la palabra mía, le dice el Señor. Pero tú no seas como ellos. Dios te dice a ti y a mi iglesia, no seamos como ellos. No seamos como los que desprecian la palabra de Dios. No seamos como los que ignoran y rechazan la palabra de Dios. No seamos como las personas que son difíciles para escuchar y recibir la palabra de Dios. Dios dijo así, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. El problema tuyo y el mío muchas veces es, mi líder no es santo, mi pastor no es santo, mi pastor no cumple con esto, mi líder no cumple con lo otro, por lo tanto, ¿y yo quién soy para cumplir eso? En diferentes áreas de la iglesia, en diferentes áreas de la vida, siempre decimos así, si el otro hace, ¿por qué yo no? O si el otro no lo hace, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Sea obediente porque Cristo fue obediente. Sea humilde porque Cristo fue humilde. Sea manso porque Cristo Jesús fue manso. Por eso Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Aprended de mí, dijo Cristo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí está el problema. Cuando hay alguien en una congregación, y esto pasa en todas las congregaciones, hermanos, esto no es nuevo. Cuando hay alguien que no recibe la palabra, pasa la voz a otro, a otra, y dice, no hagas caso. No hagas caso con lo que allí dicen. Eso no nos está hablando a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Empieza una contaminación, empieza una murmuración. El contaminado no se quiere quedar contaminado solo, quiere contaminar a otros también. Y ese es el problema. Pero tú, te dice el Señor, no seas difícil como ellos, no seas rebelde como ellos. ¿Qué es lo que debes hacer? Abre tu boca y come lo que yo te doy. Yo cuando estaba leyendo eso decía,
Me imaginé a un niño tratando la mamá de darle de comer y el niño no quiere abrir la boca. Y estás con la cucharita ahí que hasta le cantas cancioncita, le haces la del avioncito, le haces, abre la boca, y haces el avión. De todos los sonidos, el Boeing, el Airbus, todos los aviones ocupa. Para tratar de tal vez abre la boca porque no quiere comer el niño. ¿Por qué? Es difícil un niño a la hora de comer muchas veces. Oh, pero a un niño que ya se le da de comer un Kids Meal, oh, ponle un Kids Meal enfrente, no le vas a tener que rogar. Oh, te vas a decir, Daddy, I want more, papi, yo quiero más. Porque ese es el problema. A nosotros nos gusta el Kids Meal, la comida rápida, como palabra. Y a ese le decimos amén, amén, amén a todo. Pero cuando Dios dice, abre la boca y come lo que yo te doy, solo Dios sabe qué tipo de palabra va a poner. Solo Dios sabe. Pero lo que Él dé, si viene de Dios, es bueno y necesario para mi espíritu. Es bueno y necesario para mí. De eso depende mi vida, de la palabra de Dios. De eso depende. Así que como un niño rebelde o caprichudo a la hora de comer, no debemos ser así nosotros. Debemos abrir nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. De eso depende tu vida y mi vida en los caminos del Señor. Si depende del corazón, eso nos tiene que llevar al libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a ir al versículo 19. Todos conocemos la parábola del sembrador. Jesús ya le había contado la parábola del sembrador. Y los discípulos no entendieron. Y les pregunta, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les dice el motivo, el por qué. Les recuerda de Isaías, que Isaías dijo, es que este pueblo, el corazón de ellos está engrosado. Y aunque vean, dice, no verán, y aunque oigan, no escucharán, porque su corazón está engrosado. Entonces, pero a los discípulos les hizo saber y les dio la revelación de lo que significa los tipos de tierra que le está hablando en la parábola. Pueden leer el capítulo completo cuando esté en casa, por favor. Pero él empieza a explicar a los discípulos y les dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Detente ahí un poquito. No recuerdo el versículo, pero hay un versículo en la Biblia que dice que la escritura, la palabra de Dios, no es de interpretación privada. Si alguien lo puede buscar por ahí, se lo agradecería mucho. Dice, la escritura no es de interpretación privada. Y quiero explicarte lo que dice, lo que significa la palabra privada. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20, hermano. Quiero que vamos ahí. Segunda de Pedro 1:20. Ok, dice así: entiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Una vez tuve un estudio del significado de la palabra privada. Y muchas veces nos podemos engañar con esto. Decimos, yo lo único que necesito es la palabra de Dios y entenderla como Dios me la dé. Mira, ocupamos yo lo entiendo como Dios me la da. Y se escucha bien, hermano, pero muchas veces es un disfraz para decir, yo entiendo la palabra a mi manera. Y la voy a entender a mi manera y como se aplique más a mi necesidad o a mi gusto. Pero ahí dice, la profecía de la escritura
No es, que ninguna profecía es de interpretación privada. En el antiguo, la palabra, pido disculpas antes por esta palabra, pero la palabra idiota no era una mala palabra, como por decirla podemos usar ahora. Pero la palabra privada quería decir eso. ¿Qué quiere decir? Que cuando interpretamos la palabra a nuestro pensamiento o a nuestra manera, lo que podemos decir no es una inspiración de Dios, sino una idiotez. Escuchó feo, ¿eh? Pero es la verdad. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, hermano, mi consejo para ti es: no hagas a la Escritura decir lo que tú quieras que la Escritura diga. Porque si no, lo que estaría saliendo de nuestra boca sería una idiotez. Y el Espíritu Santo no habla eso. Te voy a decir lo que hacían los del pueblo de Berea. Claro, pero un corazón duro siempre va a ser así, hermano. La Escritura la va a leer y aunque usted sepa que no es eso lo que está diciendo, usted va a forzar la Escritura porque no la entiende, decía en el versículo en Mateo 13, ¿dónde estamos, verdad? Mateo 13, 19. Vea otra vez. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué quiere decir? ¿Te vas para tu casa o no entendiste y la traduces a como tú quieras que significa? ¿O simplemente te quedaste con el no entiendo? Y no vuelvo a preguntar, no vuelvo a leer el mensaje, no hablo a alguien para que me explique: hey, no entendí esto, quisiera entenderlo. El que no le entiende habla lo que piensa, habla lo que quiere. Y ese es un gran problema, hermano. Yo muchas veces al pastor Juan le he tenido que preguntar: ¿qué significa esto, pastor Juan? Y él me dice, y te voy a decir algo. Una vez estudiábamos el libro del Apocalipsis y el mismo pastor Juan dijo: hay cosas que están ahí que todavía yo no entiendo. Me encantó eso. Me encantó más que me dijera él: te diré todo lo que significa y inventado por él, solo para que yo piense que el pastor Juan sabe, o para que no le reste autoridad a él. No, hermano y hermana, la palabra de Dios dice una sola cosa y no cambiará. La palabra de Dios ya está establecido lo que va a decir. Por eso nunca intente interpretar la palabra: es que cada quien se la da al Señor, hermano. No, hermano y hermana, no es así. No es así. Que la palabra llega a tiempo, llega a tiempo. Pero que la palabra va a decir algo diferente, no va a decir algo diferente. Lo que está escrito, así es. Lo del pueblo de Berea, cuando Pablo llegó a predicar, ¿qué hizo? El pueblo, los bereanos, y a las personas que son estudiosas les llaman así como bereanos, porque los pueblos del pueblo de Berea, Pablo llegó y después de escuchar a Pablo, ¿sabe lo que hicieron? Estudiaron y analizaron todo lo que Pablo dijo. Pero analizaron y ellos sabían cómo hacerlo. Y cuando analizaron, muchos creyeron que lo que Pablo hablaba era cierto. ¿Qué pasa? Los del camino no entienden la palabra, y como no la entendió, el malo la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cuál fue el problema? ¿La palabra o la tierra? La tierra. No fue el problema la palabra. Entonces es por demás. Si tú vas a YouTube a buscar palabra, porque en ICC igual ahí no me alimentan, por eso busco en YouTube palabra mejor. Podrás escuchar los mejores predicadores y predicadoras del mundo, pero si tu corazón está engrosado, es decir, duro y rebelde, nunca vas a dar frutos. Alguien sencillo te puede dar una palabra, pero si tu corazón tiene buena tierra, va a dar frutos. Así que no es quién te lo predica,
No es la palabra el problema. El corazón es el problema. Y aquí Jesús está hablando de 4 tipos de corazón. Versículo 20 y 21. Ahí mismo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En pedregales oye la palabra con gozo, recibe con gozo, pero no hay raíz, es de corta duración. Viene la aflicción y tropieza. Dios te dice: cree en mí, yo te proveeré. Viene la aflicción, viene la escasez, tomas decisiones tontas y arrebatadas, y la palabra que se te dio, ¿dónde está? Cayó en pedregales. Nada es difícil para Dios, hermano. El problema somos nosotros, que nos hacemos los difíciles. Y yo he de reconocerlo. Yo muchas veces me he hecho el difícil. Dios me ha mostrado una y otra vez y me ha hecho el difícil. Tal vez tú y yo, tal vez tú también te relacionas con lo que me ha pasado a mí, que muchas veces nos hemos hecho los difíciles, pero hemos sido fáciles de caer en los afanes del mundo. Y el que sigue, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, diga conmigo, afán de este siglo y el engaño de las riquezas que hacen, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es alguien de que la palabra viene, pero nunca hace frutos. ¿Por qué? Porque el afán ahogó la palabra. ¿Con cuál de estos te relacionas, hermano? ¿Con cuál? No me digas a mí, tú respóndete. Porque eso es lo que está haciendo que seas difícil, ¿eh? Porque para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay nada difícil. Pero hay una promesa. Hay una promesa en la palabra de Dios que dice así: si mi pueblo se humillare, dice, y buscare mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, yo, dice, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré su corazón. Si hay alguien aquí que quiere ser sanado del corazón, para que la palabra no sea infructuosa, no sea robada y eche raíz, deje que Dios sane su corazón y humíllese ante su Dios. Humíllese ante su Dios. Dígale: Señor, yo he sido uno de esos difíciles, o yo he sido una de esas difíciles, por el orgullo, Señor, por lo que creía, Señor, por lo que pensaba, Señor, por lo que otro me contaminó. No vamos a echar culpa a nadie más, porque la responsabilidad de cada uno es recibir o no. ¿Cómo te consideras, hermano? ¿Alguien difícil o fácil para Dios? Pero viene el versículo 23 declarando que eso seremos nosotros en el nombre de Jesús. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es decir, este oyó, entendió, da fruto y produce. Yo quiero ser de eso. Yo quiero ser de uno que tenga este tipo de tierra, en el cual oigo la palabra y busco la manera de entender la palabra. Hace poco prediqué en el culto de jóvenes, el último sábado, ¿verdad? Que fue de los jóvenes.
y prediqué un poquito de la historia de aquel etíope, del eunuco, cuando Felipe se subió al carro a explicarle la palabra porque él no entendía la palabra. ¿Cuál fue el fruto? ¿Cuál fue el fruto de que este hombre entendiera? Él estaba leyendo Isaías, pero el hombre no entendía ni una jota de lo que estaba leyendo. Pero viene Felipe, un discípulo de Cristo, evangelista y diácono, sube al carro porque el eunuco, el hombre le pidió, le rogó, dice, que subiera al carro. Y le dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Tú y yo muchas veces no entendemos. Necesitamos de alguien que ya lo entendió, que nos explique. ¿Tú crees que te vamos a decir o te van a decir, ¿cómo es que no entiendes? No, el que pregunta recibe, el que pide recibe. ¿Cuál fue el resultado de este hombre haber entendido? Si no hubiera habido un Felipe y si el hombre no hubiera rogado que este hombre subiera a su carro para explicarle, el etíope, el eunuco, se hubiera ido para su casa como siempre regresaba cuando venía al templo. Pero ese hombre, ese día, entendió. ¿Qué le llevó el entendimiento? A dar el siguiente paso. Trajo frutos, se bautizó. Aquí hay muchos que se van a bautizar hoy en estos bautizos que vienen. Entiende la palabra y fue bautizado el eunuco. Cuando no entiendes la palabra, solo te quedaste con la palabra y no entendí, me da igual. No hay un siguiente paso. ¡Hey! Le dijo, ¡hey! Felipe, ¿qué me impide ser bautizado? A lo que Felipe responde, si bien crees de todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, bien puedes, nada te impide. El eunuco dice, ahí hay agua. Se bajan del carro, se bautizan. Último resultado, dice que se fue para su casa, ¿cómo? Gozoso. Ese es el que entiende la palabra. Hermano. Entender la palabra te produce unos saltos del corazón saludables. Te produce, no puede explicarse eso, ok, lo siento. Pero es lindo. No te conformes. No te conformes. Busca la revelación de la palabra de Dios. Y si es necesario preguntar, pregunte. Y no se quede con la duda. Porque si no, va a pasar siempre con lo que pasaba antes con el eunuco, que venía al templo y se iba de igual manera como llegó, sin gozo. Eso es venir al templo de manera religiosa. Pero yo voy a declarar una palabra en el nombre de Jesús. Voy a ir a Isaías, quiero que vayamos a Isaías 55. Vamos a leer el capítulo, es corto. A Isaías 55, sí. Gracias. Y esta es una invitación. ¿Estamos listos para leerla? A todos los sedientos. La palabra clave aquí es estar sedientos. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Siguiente, vamos a leer todo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros, ¿qué? Pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente, escucha esto, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti
por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, y escucha esto, yo declaro tu vida en mi vida, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados, otra vez vuelve a hablar de eso, levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterno, que nunca será raída. La palabra de Dios saldrá y no regresará vacía, sino que hará todo por lo cual fue enviada a ti. Entonces vamos a hacer esto. En el libro de Ezequiel hay algo que me recontra mega encanta. ¿Cuántos nos consideramos? No tiene que decirme, pero yo sé, muchos de aquí nos hemos considerado, como hablábamos en la prédica, una de las últimas que prediqué, cuando leíamos el Salmo. Fuimos rebeldes, fuimos desobedientes, ¿verdad? O no sé, si hay alguien que está haciendo todavía, no me ves martillo aquí para martillarte. Bueno, ahí estaba uno, pero ya no está. Porque Dios es el único juez. Y te diré algo que me encanta. Dios dijo así en el libro de Ezequiel. Creo que está en el libro de Ezequiel 36, 37. Les daré un nuevo corazón, dice. Les daré un nuevo corazón, un corazón de carne, y quitaré el corazón de piedra. Pero no es eso lo que me encanta más. Lo que me encanta es el por qué lo va a hacer. Y Él dice, no lo hago por vosotros, lo hago por amor de mi santo nombre, dice el Señor. Aleluya. Y ahí entró la gracia y la misericordia al rescate. Ahí entró la gracia y la misericordia al rescate, que no lo hará porque tú y yo lo merezcamos. Lo que tú y yo merecemos mínimo son 2 rayos y medio, pero por amor de su nombre Él dice que nos puede dar un nuevo corazón, un corazón de carne. Mira, gracias. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Haré, dice. Y guardé mis preceptos y los pongas por obra. Dice que, y haré. Me encanta. Así que Dios hará en ti y en mí lo que tenga que hacer para que tú y yo andemos en los preceptos y en los caminos que Dios quiere que andemos. Porque si dependiera de nosotros, ¿qué va a hacer Dios con
Allá está mi hermano Juan Carlos. Levanta la mano, Juan Carlos. Aleluya, Juan Carlos. Dios hará con Juan Carlos lo que tenga que hacer para hacer lo que ande en los preceptos. Lo primero, cambiará su corazón. Y ahí está la hermana Samantha también. Dios hará con ella lo que tenga que hacer para que ella ande. Mi hermana Rosita está allá también. Ahí está mi hermano Arturo. Que Dios hará. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero antes dice, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo quiero eso. Todos queremos eso. Y eso es lo que me encanta. Que todos entramos aquí en lo que Dios quiere hacer. Porque Él dice, lo haré por amor de mi nombre, dice el Señor. Póngase sobre sus pies, hermano. Y vamos a dejar de ser difíciles con Dios. Porque nada es difícil para Dios. Y si usted y yo estamos en los caminos de Dios, no debemos de ser difíciles para Él. Porque nada es difícil para Dios. Nada es imposible para Dios. Todo lo que está dentro del reino de Dios, nada es difícil para Él. Cuando leíamos Isaías 55, dice ahí en el 2, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, el 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Con un nuevo corazón de Dios, vamos a dejar de ser una tierra mala para la semilla del enemigo. Vamos a ser una tierra mala para la semilla del enemigo, pero una tierra buena para la semilla que Dios planta. Y vamos a empezar a ser santos porque Él es santo. Obedientes porque Jesús fue obediente. Humillarnos porque Jesús se humilló. Adoradores porque Jesús fue el mayor adorador. ¿Qué saldrá del corazón viejo? Murmuraciones, orgullos, malos pensamientos, malos deseos, rencores. Todo lo que impide que recibas la palabra de Dios. También saldrá amor a la riqueza de este mundo. Porque esos son los afanes que ahogan la palabra. Yo voy a orar, hermano. Y tú tendrás la responsabilidad de tomar una decisión.